Literal, todo funciona como una máquina. Detrás de esta pantalla se encuentra un verdadero negocio, el que quizás está a cargo de una sola persona. Un negocio fraudulento. Creemos que es un hombre que se maneja en el área médica y, tal como una empresa, es capaz de fabricar ilícitamente en grandes cantidades talonarios de recetas. La verdad es que es muy difícil para nosotros poder pesquisar este tipo de acciones. En cualquier imprenta, porque no hay imprentas que estén en el fondo avaladas para tal, no hay un sistema de registro de tal, y tampoco existe digámoslo así, un registro de cuántos puede dar cada médico. Un producto legal y de vital importancia, pero emitido por manos equivocadas. Una prescripción dada por un profesional, ¿cierto?, a cargo de este tratamiento puede ser adquirido en cualquier farmacia. Este medicamento, Ozempic, no tiene un control porque no pertenece a una clasificación que son los psicotrópicos y estupefacientes, que son aquellos medicamentos que requieren absolutamente un control de saldos, que se llama, ¿no? Falsas recetas, varios días de investigación, todo para dar con esta persona, a quien lo bautizaremos como la máquina de las recetas médicas. A través de WhatsApp y con un solo mensaje, podemos establecer contacto con esta persona. No sabemos su nombre, mucho menos quién tenemos del otro lado de la pantalla. No sabemos hasta dónde podemos llegar. Hemos entrado en confianza. La persona nos envía el catálogo con el que cuenta. Da un listado y los precios. Codeína, 2.000 pesos. Clonazepam, 3.000. No especifica, eso sí, cuál es el medicamento. Ketamina, 4.000. Cómo hacer TUSI, a 5.000. Por mayor, más de 6 recetas y estarían todas a Luca. Y si compras más de 50 recetas, están a 500. Cada receta tiene 10 usos. Bueno, esta persona nos compartió datos para realizar una transferencia, poder así hacer este ejercicio de comprar recetas falsas. Vamos a ver con qué nos encontramos. Desde medicamentos psicotrópicos hasta medicamentos liberados de retención de recetas, incluso drogas, vende este sujeto. Vamos rumbo al último paso, que es realizar esta transferencia, este pago por estas recetas médicas falsas. Vamos a realizar esta transacción y vamos a ver cómo nos responde este sujeto. Decidimos cotizar por las recetas, nuestro interés de la investigación. Finalmente compramos, y esto fue lo que pasó. Acabamos de realizar una serie de depósitos. Solamente acá tengo 3 para resumir un poco en lo que consisten. Uno de ellos, que es este primer comprobante, es para adquirir recetas al por mayor. El otro, que es un valor mucho menor, es para solicitar una receta falsa para comprar codeína. Y el otro que tengo acá es para comprar clonazepam. En mitad de nuestro reportaje, el Instituto de Salud Pública emitió la siguiente alerta. ISP se suma a la alerta mundial por mal uso de Ozempic. Detectó ventas de recetas médicas por redes sociales. Chile se une a la alerta mundial sobre el uso indiscriminado de Ozempic, que es un medicamento inyectable para diabéticos que entre sus efectos tiene la disminución del apetito y adelgaza hasta 10 kilos o más en 3 meses. Actores, celebridades e influencers han viralizado su uso en las redes sociales. El problema es que quienes realmente están enfermos y lo necesitan no lo encuentran en ninguna farmacia y además no está recomendado para todo el mundo y por supuesto tiene riesgos. Una alerta que coincide con nuestra investigación. Fabricación masiva de recetas médicas. Todo para conseguir medicamentos más fácil y sin ningún control. Solamente por ley en Chile, algunas profesiones están autorizadas para dar receta a seres humanos, que son médicos, dentistas y matronas, y nadie más, ¿ya? De manera que cualquier uso de parte de alguien que no corresponde a esto está cometiendo un delito, que es un ejercicio ilegal de la profesión. Sin embargo, aquellos que están falsificados, por lo general, no pasa por la letra. Sabemos que nuestros médicos, ¿cierto?, escriben en realidad cosas que de repente nos cuesta entender. Sin embargo, pasa por ejemplo, en que falte alguna indicación numérica,
en que, por ejemplo, la fecha tenga un número que no corresponda o que tenga un lápiz diferente, que el timbre del profesional no sea absolutamente legible. Entonces, hay cosas que a nosotros sí nos dan las alertas. Estos desabastecimientos se producen generalmente por el mal uso de los medicamentos, ya sea, uno, porque la gente está comprando por redes sociales demasiados medicamentos que en el fondo no le aseguran que son medicamentos que están resguardados en las calidades necesarias, dado que en el fondo hay que tener resguardo de almacenamiento y distribución. Segundo, están dados sin la prescripción médica adecuada. De esta forma se produce un fenómeno que preocupa: el quiebre de stock de fármacos que son usados por enfermos crónicos y que terminan siendo utilizados por personas por motivos totalmente fuera de la norma. Sin ir más lejos, se ha reportado a nivel mundial que los diabéticos han vivido la escasez de un medicamento necesario para sobrellevar su enfermedad. El Ozempic se ha vuelto viral y con resultados admirados por muchos. Finalmente, ¿qué es este milagroso medicamento que se vende como pan caliente? El medicamento como marca comercial se llama Ozempic y el fármaco que posee se llama semaglutida. Este fármaco lo que hace es un fármaco muy seguro, es muy bueno para nuestra población de diabéticos, sobre todo aquellos diabéticos que tienen estas intolerancias propias al fármaco que es la metformina, que es como la primera línea de tratamiento para nuestros diabéticos tipo 2, ¿ya? En ellos, por ejemplo, cuando la primera línea de tratamiento no ha sido efectiva, la combinación de fármacos tampoco lo ha sido, pasamos entonces y los médicos tratantes pasan a este espléndido, debo decirlo, fármaco que se llama semaglutida. Esto lo que hace es que provoca que se libere insulina e inhibe la secreción de glucagón. En definitivo y en el fondo y en palabras muy simples para ustedes que nos están mirando, es que se controla el nivel de azúcar y glicemia en sangre. Por lo tanto, para nuestros diabéticos, por Dios que es importante. Se comercializa por plataformas digitales, principalmente por redes sociales. Un medicamento que, según la alerta mundial, ha quedado sin stock por recetas falsas y sin evaluación médica. Hemos visto cómo las artistas bajan muy rápido de peso. La nueva vacuna contra la obesidad que están ocupando todos los famosos de Hollywood para perder peso. Trabaja con páncreas, hígado y estómago. Provoca que todo el tiempo te sientas lleno. Te hace alérgico a los carbohidratos y a las grasas. Ozempic tienen. Ozempic ya no está llegando, ¿verdad? No queda. Está sin stock. Está sin stock. ¿Y qué precio lo tienen? ¿De cuánto? Ay, ahí me pillaste. Porque son dos. ¿Puede haber uno de 25? ¿Qué me saldría esto con el día del descuento? Eso se asigna. De 2 y de 4 miligramos. ¿A cuánto está el de 2? 179.890. De todas maneras, como todo fármaco, esto sí puede generar complicaciones y efectos adversos. Por lo general, lo más conocido son efectos gastrointestinales. Estamos hablando de diarreas, vómitos, náuseas y en algunos casos hipoglicemia. ¿Por qué se está mal utilizando? Porque no hay un profesional detrás, sino que lo que se comenta entre una persona que le fue efectivo, ¿cierto?, el medicamento, que pudo y logró bajar de peso, alguna amiga que lo recomendó, su vecino que logró bajar de peso y que había intentado tantos tratamientos, ¿cierto?, y que están cansados de intentarlo. Este fármaco también cuesta 180.000 pesos, o sea, no cualquier persona puede acceder a él si quisiera comprarlo. Entonces, cuando se habla de este tráfico, digámoslo así, y también el uso indiscriminado que da o quiebra stock a las personas que realmente lo requieren, estamos hablando también de un grupo bastante selecto de personas a las cuales puede acceder a esto comprándolo. Entonces, no es solamente el tema de acceder a la receta, sino que también es un tema de cuánto cuesta esto y quiénes son los que realmente pueden darse el lujo de poder utilizar estos medicamentos para bajar de peso. Pero son otros efectos secundarios los que preocupan a los especialistas. Ese medicamento ha demostrado que tenía alguna acción para facilitar una baja de peso, pero lamentablemente puede producir una hipoglicemia muy severa y la persona tener un daño neurológico importante o incluso morirse, ¿ya? Es un medicamento que debe utilizarse estrictamente bajo... Yo le digo claramente, yo no lo recetaría, se lo dejo a los especialistas en el rubro. Yo soy cirujano y no me siento capacitado para recetar ese medicamento, ¿ya? Peor todavía ofrecerlo a diestra y siniestra por internet, ¿comprende? Recetas falsas que, además de ofrecer diferentes medicamentos, son ofrecidos al por mayor. Mire.
Cerca de un mes nos tomó poder entrar en contacto con una persona a través de redes sociales quien se caracteriza por ofrecer recetas en blanco, como también recetas predeterminadas de algunos medicamentos. Incluso el día de hoy nos ha llegado parte de su catálogo en el cual nos ofrece recetas al por mayor. Y todo por una simple transferencia electrónica y a través de WhatsApp. Fragilidad del sistema, que deja en evidencia la realidad con la cual se puede comprar un medicamento sin necesidad de visitar un médico o realmente requerirlo por una enfermedad. Estos medicamentos se venden con receta retenida. Esto significa que el farmacéutico o la farmacia debe retener la receta. Y es perfectamente factible, digamos, que en forma por último aleatoria se sigan estas recetas. ¿Quién las está emitiendo? ¿A quién corresponde el membrete? Ese membrete que debe ir junto con un timbre del médico y con un pie de imprenta la receta. Es importante también la buena dispensación, la dispensación responsable. Las farmacias no tienen químicos farmacéuticos solamente por una obligación legal, sino que tienen químicos farmacéuticos para dispensar adecuadamente, es decir, en este caso, exigir la receta médica. La receta médica siempre ha sido una exigencia para este tipo de medicamentos como el Ozempic y todas las semaglutidas que están hoy día en esta situación. Por lo tanto, la receta médica debe exigirse y no solamente por una situación legal, sino porque es una obligación también de la dispensación. Si un médico está dando talonarios constantemente y finalmente en una cantidad que llega a ser poco racional, digámoslo así, la autoridad debería tomar cartas en el asunto. Otra arista no menor es el delito de falsificación de estos documentos. Primeramente puede ser la falsificación de un instrumento público. Entendemos que lo que hace esta persona es que tiene una receta base a la cual a través de alguna herramienta de carácter digital modifica los datos y la emite como si fuera el profesional. En este caso el médico que sale en el RUT de la receta. Eventualmente también al hacer uso de un RUT de un médico podría estar constituyéndose obviamente la suplantación de la identidad de esta persona. Y de igual forma podría dar en este caso el ejercicio ilegal de la profesión, pues está realizando un acto que es propio en este caso de la profesión médica y está actuando como tal. Un problema que está lejos de acabar. Un comercio ilícito que beneficia a un desconocido por su lucrativo negocio. Un documento que es mal utilizado por personas que buscan bajar de peso y que de paso agotan un medicamento de vital importancia para pacientes diabéticos que sin su tratamiento pueden llegar a perder la vida. ¿Cuáles son los peligros de las falsas recetas médicas y también cuál es el daño que le hacen a la sociedad? Lo decía ahí Jorge Ortiz, que señalaba, dejan sin medicamentos a personas que lo necesitan para enfermedades graves también. Muchas veces. Estamos con Jorge Cienfuegos, presidente del Colegio de Químicos Farmacéuticos de Chile. Jorge, para hablar de este tema, ¿cuál es el principal problema que tienen estas falsas recetas médicas y peligros? Si podemos partir desde el principio, es que finalmente hay un abandono regulatorio en esto, porque claramente veíamos hablando a la autoridad regulatoria con respecto a las recetas, y no estoy hablando solamente de los médicos, sino que finalmente las recetas en general, hay otros profesionales que prescriben, y que finalmente no existe un instrumento para saber si esas recetas son o no son falsificadas. Eso está en el Código Sanitario y el Ministerio de Salud debería tener un reglamento al respecto para que nos permitiera a nosotros como químicos farmacéuticos en las farmacias poder ver esto de alguna manera. No tenemos cómo saber si la receta viene, un poco lo planteaba la colega ahí, no sabemos si la letra primero del médico es la del médico, más allá de que la letra esté mal escrita, porque de repente los facultativos escriben bastante mal, y de hecho, aprovecho de decirlo, eso es ilegal. Porque el código lo plantea... ¿Escribir mal? Escribir mal. El código dice que tiene que ser legible. El código tiene que ser legible. Sí. Por ende, escribir mal es ilegal. Lo cual es interesante porque la mayoría de la gente cree que esto es una especie de como guiño entre los químicos farmacéuticos y los médicos y que ellos escriben mal a propósito y que nosotros sabemos leer esos jeroglíficos de alguna manera. Como que casi que le enseñaran en su malla curricular. Exactamente, un ramo. Ser un champoleón de los médicos. El problema grave de eso es que finalmente esto se ha visto en varios países y que es el planteamiento que nosotros cuando llegamos a veces uno tiene que adivinar qué viene en la receta y uno puede, por supuesto, equivocarse. Y si se equivoca, obviamente, el que paga las consecuencias de eso es el paciente, no es ni el farmacéutico ni el farmacéutico. Y esto que se ha conversado, lo hablábamos la otra vez, ¿no? A propósito de otro tema, la posibilidad de crear una receta médica, estábamos hablando de lo difícil que era
obtener algunas cosas ahí, los medicamentos que se vendían en la feria la otra vez, o que exista una receta médica electrónica, así como está la licencia electrónica, que no solamente escanear un papel, sino que es todo un sistema. ¿Eso se podría optar? Lo que pasa es que eso ya existe y eso es lo tragicómico, digámoslo así. Existe la receta médica electrónica hoy, lo que pasa es que no está potenciada o al 100% potenciada. Lo que tenemos que hacer es tener primero que nada un cambio cultural y también hacernos cargo de lugares donde no pueden acceder en este minuto a Internet o que tienen dificultades en eso. Claro. Tenemos la red pública que tiene Internet supuestamente ministerial, se cae de repente, pero está. Pero tenemos farmacias que quedan literalmente en lugares rurales donde no es tan fácil llegar con eso y también nos tendríamos que hacer cargo como... Pero podríamos circunscribirlos a lugares donde se entiende que por naturaleza, tecnología de aislamiento, no existe la otra posibilidad, pero para los grandes núcleos urbanos se podría privilegiar algo de esta naturaleza para evitar esta situación. Estoy completamente de acuerdo y aprovecho entonces esta instancia para instar al Ministerio de Salud para que ponga en ese sentido un poco acelerador a esa política pública que finalmente es solicitada por todos los profesionales. Porque no es un tema de que los médicos escriban bien o escriban mal, sino que tiene que ver también un tema de seguridad tanto para ellos, porque después eventualmente cualquier cosa que ocurra se puede tener incluso una demanda, que es lo que ocurre en Estados Unidos. Finalmente, si hay algún problema, lo que se termina haciendo es demandando al médico, demandando al problema sistema. Porque se recetó algo inadecuado. Exactamente. A mí me encanta esto que surge en pandemia producto de la receta por WhatsApp, porque a los papás nos facilita mucho la vida y porque uno no por todas las cosas tiene que estar yendo al doctor con su hijo. Entonces ayuda mucho de repente, y hoy día como la mayoría de los remedios uno tiene que tener una receta, ayuda mucho, pero me imagino que también permite y facilita más esta receta por WhatsApp, que puedan haber recetas falsas. Depende, lo que pasa es que hay dos sistemas. Uno, estábamos hablando de la receta electrónica y otro es la receta digitalizada. Son distintas. Sí. A veces se pueden confundir porque en el fondo uno lo plantea como me llegó esta receta por algún tipo electrónico, sea un correo electrónico, sea un WhatsApp o lo que sea, uno asume que es electrónica. Pero hay un sistema para hacer la receta de manera electrónica, cosa que llegue después a la farmacia y pueda ser despachada electrónicamente. Otra cosa es esta digitalización de la receta, que finalmente es como una foto de WhatsApp o similar, que tiene otra metodología, otra cosa, y que fue planteada en pandemia. Entonces lo que tuvimos en pandemia finalmente fue una crisis y esa crisis la abordamos de una manera. Pero hoy día tenemos que avanzar en lo segundo, en la receta electrónica, porque la receta electrónica tiene hartas gracias, y aprovechando como que también para que la gente lo vaya entendiendo. El médico mismo, cuando tiene una receta electrónica bien hecha, o me refiero como un sistema de receta electrónica, cosas que permite saber si uno tiene o no tiene, por ejemplo, una alergia. Algo mínimo. Si uno tiene o no tiene alguna interacción con algún medicamento y que el sistema te permita ir diciendo, oiga, claro, ojo, usted ya tiene este medicamento, oiga, usted tiene esta interacción, y eso es un sistema de receta electrónica. Eso es lo que deberíamos apuntar. Esto otro, claro, nos ayudó un poco durante pandemia porque en el fondo estábamos atrapados. Pero en este minuto... Pero nos ayuda a los papás. No lo dudo. Yo también como papá, a mí fue un tema importante, pero de todas maneras es un tema que tenemos que avanzar en lo segundo, en receta electrónica, y no es en esta intermedio que fue algo positivo, obviamente que dio varias respuestas, pero claramente es mucho menos óptimo que esta otra opción. Jorge, ayer hablábamos acá en el programa de cómo se han instalado ahí en Estación Central unos señores a vender brackets, incluso blancamiento, lo viste, ¿no? Y señalamos que, se me cayó el micrófono, que para que eso ocurra... Espérate, está acá. Dale. Se me están cayendo de a poco. Sigue hablando tú nomás. La parte trasera. Que para que eso ocurra, tiene que... gracias. A ver, espérate. Puede que pedir una receta médica. Cuidado. No te voy a tocar, Eduardo, no te preocupes. Con respeto. Ahí. Con respeto. Que para que eso ocurra... Disculpa, loco. Para que eso ocurra, tiene que haber una necesidad, ¿no? O sea, llegamos a la necesidad de que la gente no puede acceder o la lista de espera son tan largas para ponerse brackets o es tan caro que la gente dice, chuta, ¿sabes qué? Prefiero buscar una alternativa. Parece que esto es la alternativa. Y aquí estamos hablando, y podríamos hacer un paralelo también, de una necesidad que existe de algún grupo de personas, a lo mejor de acceder a una receta médica sin tener que pagar necesariamente una consulta o esperar por la consulta del médico porque hay necesidad. Eso es un grupo. Y otro grupo que indiscriminadamente se pone a ver Instagram y ve que Kim Kardashian propone un medicamento de los Ozempic para bajar de peso y dice, entonces si le funcionó a las Kardashian, me va a funcionar a mí. Tenemos dos escenarios y pueden haber más, pero ¿cómo los enfrentamos? Yo creo que eso es un tema muy interesante que lo conversamos la última vez con respecto al precio de los medicamentos.
Primero que nada, tenemos que tener claro que una cosa es acceso a medicamentos y el acceso no necesariamente significa precio. Y eso quiero que lo entienda la gente desde la casa. El 80% de las personas estamos en FONASA. Eso implica que el 80% de la población puede acceder a sus medicamentos de manera gratuita. En el CESFAM o en el hospital. En algunos casos se demora, por supuesto, si tenemos la lista de espera, eso no voy a... Pero algunos medicamentos. La mayoría de los medicamentos que están disponibles se hacen cargo de las patologías. E incluso cuando uno requiere medicamentos más complejos, también puede optar que FONASA los pueda cubrir. Estamos hablando, por ejemplo, de estas patologías que son raras, que no entran ni siquiera en Ricarte Soto, que es otra ley. Entonces estamos hablando que la gran parte de la población puede acceder a los medicamentos, puede acceder a tratamiento. El problema es que si el sistema público está dando el ancho o tiene la cantidad de cosas para poder hacerse cargo de la población que tenemos. Eso es otro tema, y si el 80% de la población estaba hecho para, por ejemplo, un CESFAM, estaba diseñado para 10.000 personas y hoy día tiene 40.000 personas, claramente tenemos un problema, y eso es un problema que todo el mundo lo sabe y todas por lo menos desde el punto de vista de los salubristas, lo tienen bastante claro, si es un tema salud. Ahora, vamos a entrar al resto. Si una persona tiene que comprar un medicamento, en general la gente no lo compra por gusto, excepto en este caso que estamos discutiendo capaz del Ozempic, que es un tema de modas. Pero estamos hablando que la gente no decide comprar un medicamento porque, ¿sabes qué? Hoy día voy a comprar este medicamento. No, es porque es un tema sanitario, un tema que, por ejemplo, lo estamos hablando de los hijos. Mi hijo tiene un problema, yo quiero bajar la fiebre, quiero que no esté tosiendo, yo quiero hacerme cargo de un problema de salud. Entonces yo debería acudir a algún profesional, ojalá, para que me diga, ok, esto que estás dándole, ¿me va a servir o no me va a servir? Porque ese es el tema. Yo, si no, me arriesgo a tomar un medicamento literalmente como una ruleta. Puede que funcione, puede que no, y puede que me intoxique, que ese es el problema. Es que exacto. Y aquí, por ejemplo, que veíamos en la nota de los Ozempic, que son, de repente se ponen remedios de moda, y en este caso para bajar de peso, que está súper de moda, que entiendo que se lo pinchan, pero que al parecer hay que hacerlo con un tratamiento médico guiado. Y hoy día lo compran a diestra y siniestra y se lo pinchan en la guata. ¿Cuáles son los peligros que puede correr una persona? Porque yo entiendo que es un remedio además bien peligroso el Ozempic. Efectivamente, yo creo que lo comentábamos en un minuto, pero antes de dar ese salto, que creo que tienes toda la razón para conversarlo, también tenemos que ser bastante realistas en una cosa. Este medicamento está costando 180.000 pesos. Ah, es carísimo. Es carísimo. Entonces, no es que esto sea el vuelto del pan, no es que la señora Juanita y don Julio llegue y pueda comprarlo. Entonces, el punto es de que muchas veces en Chile ocurre que los problemas se transforman en problemas públicos por dos razones. O porque le afectan a mucha gente, que cuando habló de los quiebres de stock aquí en la introducción, y que finalmente podemos conversar sobre eso. Y otro tema es cuando afecta a personas que tienen algún grado de connotación pública, poder o como lo queramos plantear. Cuando yo tengo que gastar 180.000 pesos, o yo llego y decido literalmente hacer una inversión importante, que pido un préstamo o literalmente decido no comer, al parecer, o similar para poder tener esto. Lo mismo que ocurre cuando personas que llegan y compran, por ejemplo, televisores o compran, por ejemplo, los celulares y gastan eso en vez de derivarlo en otras cosas. Es verdad. Eso es un tema. Pero entendiendo eso, este medicamento no es fácil, me refiero, de acceso, por el tema de cuánto cuesta. Entonces, cuando hay quiebre de stock, lo que estamos diciendo en el fondo es que este medicamento se puso de moda y que teníamos un stock pequeño y obviamente empezó a aumentar y llegamos a un quiebre de stock. Los que realmente lo necesitan no van a tener acceso. Pueden tener.